Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar extracción de un factor común. Ese es el tema que estaremos trabajando en el día de hoy. Ok, el factor común es una operación numérica que facilita o simplifica la resolución de la misma. Ojo con esta parte, el significado del factor común. Sacar el factor común significa obtener el elemento común o el que se repite en un conjunto de sumandos. Bien, tienen que tener esta parte muy en cuenta, que eso es lo que significa cuando le están pidiendo que extraigan el factor común de dos números enteros. Bien, les recuerdo, como dice la definición, que es el elemento común o el que se repite en un conjunto de sumandos. Tienen que tener muy en cuenta esta partecita, ¿ok? Entonces, para obtener el factor común, debe tomarse en cuenta la propiedad distributiva. Siempre debe de tener en cuenta la propiedad distributiva. Bien, ese será siempre su norte. Ustedes conocen cuál es la estructura de la propiedad distributiva. La propiedad distributiva tiene la siguiente estructura, jóvenes. Vamos a suponer que tú tienes un número A, ¿no verdad? Que se multiplica por otro número B, ¿no verdad? Más ese mismo número A se está multiplicando por otro número C, ¿no verdad? Entonces la propiedad distributiva lo que dice es que tú sacas el factor común que tienen. Entonces, ¿cuál es el factor común que tienen esos dos números? La A, ¿no verdad? Entonces saco A factor común. A factor común, abro paréntesis. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar esa A para que me dé A por B? Por B, ¿no verdad? Cuando nosotros multiplicamos A por B, obtenemos ese número que está aquí. Signo de más, signo de más. Entonces, ¿por qué otro número tengo que multiplicar esa A para que me dé C? Para que me dé A por C. Por C en este caso, ¿no es verdad? Entonces, cuando multiplicamos A por B, obtenemos ¿cuál? A por B, ¿no verdad? Entonces, cuando multiplicamos después A por C, ¿qué obtenemos? Más, ¿no verdad? A por C, ¿vieron? Ok, entonces vamos a explicarle cuatro ejemplitos. Bien, deben de tener muy en cuenta esa propiedad distributiva porque eso es lo que estaremos utilizando. Bien, ténganlo muy en cuenta, jóvenes. Ok, jóvenes, este es el primer ejercicio que estaremos realizando. Bien, el primer paso siempre es leer, jóvenes. Entonces, este problema nos plantea lo siguiente. Extrae el factor común de las siguientes expresiones. Bien, mi expresión es 25 más 35. Y de esa expresión yo voy a obtener el factor común. Entonces, para obtener el factor común usted debe de hacer lo siguiente. Preste mucha atención. Usted va a crear una tablita. Bien, voy a poner 25 aquí, raya, 35 aquí, raya. Bien, entonces usted se va a hacer esta pregunta. ¿Por qué número primo puedo dividir 25 y 35? Ok, entonces al hacer ese análisis me doy cuenta que 25 y 35 son divisibles entre 5. ¿No es verdad? Ambos números se pueden dividir entre 5. Entonces parto desde aquí. Ambos números voy a ponerlo con otro color. Ok, para que ustedes sepan que por ese es que estaré dividiendo. Entonces, ambos números, 25 y 35, pueden ser divisibles entre 5. Entonces, cuando usted divide 25 entre 5, le da ¿cuánto? A 5, ¿no es verdad? Entonces, cuando usted divida 35 entre 5, le va a dar ¿cuánto? A 7. Entonces, cuando llego aquí, me pregunto, ¿entre qué número primo puedo dividir el 5 y el 7? Pienso, el 5 nada más se divide entre el mismo y el 7 nada más se divide entre el mismo, por lo tanto, no tienen un factor común divisor. Entonces se queda hasta aquí esta operación. Ahora, utilizando la propiedad distributiva, va a pasar lo siguiente. ¿Cuál es el factor común que tiene 25 y 35 en este caso? 5. Entonces 5 será mi factor común. Lo escribo. Entonces abro mi paréntesis. Bien. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con ese 5 y ese 7?
ese 5 y ese 7 lo voy a escribir adentro del paréntesis, teniendo en cuenta que esto es una suma. Bien, o sea, que en pocas palabras yo voy a tener 5 más 7 dentro de mi paréntesis. Entonces escribo 5 más 7. Bien, y eso es todo, jóvenes. Así quedaría la extracción del factor común de mi primera expresión. Bien, entonces voy a explicarle ahora otro ejercicio. Ok, jóvenes, este es el segundo ejercicio que estaré realizando. Bien, lo primero que voy a hacer es subir mi pizarra. Entonces, déjenme subir esta partecita hasta aquí. Bien, el otro paso es hacer esta tablita. Entonces voy a tener 12x raya 15x raya. Hasta ahí todo bien. Ahora usted va a pensar cuál es el máximo común divisor que tienen 12 y 15. Que tienen en común 2 y 15. Entonces, el máximo común divisor que tienen en común 2 y 15 es 3. Ok, 3. Ese es el máximo común divisor que tienen 12 y 15. Ahora, si ustedes se fijan, aparte, aparte de los números, ¿no? La del 3, que es el factor común divisor, ellos tienen otro factor común divisor, que es ¿quién? La x, porque ambos números están siendo acompañados de la variable x. Entonces, ese número, esa variable x, es parte de mi máximo común divisor. Bien, entonces voy a seguir. Cuando yo divida 12x entre 3x, eso me va a dar ¿cuánto? 4, ¿no verdad? Eso me da aquí 4. 4 normalcito así sin la x. ¿Por qué? Porque cuando usted multiplique, joven, 3x, lo voy a poner aquí. Cuando usted multiplica 3x mejor voy a poner un punto aquí. Cuando usted multiplica 3x por 4, tú vas a obtener el número original. 3 por 4, eso me da 12. Entonces, x por 1 aquí que no se marca, x. ¿Lo vieron? Entonces me da 12x. Bien, es para que lo tengan en cuenta. Entonces, borro esta partecita aquí. Continuamos. Ahora, cuando divida 15x entre 3, eso me va a dar ¿cuánto? A 5, ¿no verdad? Porque cuando yo multiplico 3x, ¿no verdad? Por 5, eso me da 3 por 5, 15, coloco la x y eso me da 15x al final. Bien, por eso es lo que me da cuando yo divida 15x entre 3x. Bien, esa es la cantidad que me da. Entonces, borro esta partecita aquí. Entonces, por último, tengo que expresarlo como factor común. Entonces, en este caso, el factor común es 3x. Aplico distributiva, tengo que abrir paréntesis. Luego debo de colocar el 4 más 5. Bien, entonces 4 más 5. Si usted se pregunta dónde es que sale el signo de más de aquí, es por este. Ese signo de más que está aquí sale es por esto, por el más que tiene la expresión. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, déjenme explicarle otro ejercicio. Ok, jóvenes, este es el tercer ejemplo que estaré realizando. Bien, en este caso aquí tengo 3 dígitos, por eso es lo mismo todo. Bien, entonces, primer paso, hacer mi tablita. Tengo aquí el 40, el 20 y el 30. Entonces pienso cuál es el máximo común divisor de 40, 20 y 30. En este caso, el máximo común divisor de 40, 20 y 30, eso es 10. Bien, es 10. Entonces, déjeme colocarlo aquí, que es el 10, el máximo común divisor. Bien, entonces, cuando yo divido 40 entre 10, ¿a cuánto me da aquí? 40 entre 10, eso me da a 4. Entonces escribo el 4 aquí. Sigo con el máximo común divisor.
20 entre 10, eso me da a 2. Bien, escribo el 2. 2. 30 entre 10, eso me da a 3. Bien. Ahora por último, esto que está aquí lo voy a expresar por término de factor común. Bien, o utilizando la propiedad distributiva. Entonces, el factor común es el 10. Abro paréntesis. Escribo 4, ¿no verdad? Más 2 más 3. Bien, aquí lo hice de manera más rápida. Ok, jóvenes. Entonces, voy a explicarle un cuarto ejemplo. Ok, jóvenes. Este es el cuarto ejercicio que estaré realizando. Bien, entonces, lo mismo, aunque los números estén encerrados entre raíces cuadradas, es el mismo procedimiento. El 6. Entonces, déjenme escribir el número 6 que está en el radicando. El 12 y el 30. Bien. Entonces, pienso cuál es el máximo común divisor de 6, 12 y 30. En este caso, el máximo común divisor es 6. ¿Por qué me di cuenta que es 6? Porque 6 se puede dividir entre 6. 12 lo puedo dividir entre 6 y 30 lo puedo dividir entre 6. Bien, entonces, divido 6 entre 6, eso me da a la unidad, o sea, a 1. 12 entre 6, eso me da a 2. Y 30 entre 6 me da a 5. Entonces, cuando llego aquí, digo lo siguiente, puedo seguir dividiendo. Pero hago el análisis. El 1 nada más se divide entre quién, entre sí mismo. El 2 también porque es primo. Y el 5 también nada más se divide entre sí mismo. Entonces, jóvenes, por ejemplo, si esto se hubiera podido seguir dividiendo, vamos a decir que usted lo hubiera podido seguir dividiendo entre 2, pues usted tenía que seguir dividiéndolo. Si se puede, tiene que seguir dividiéndolo entre 2. Bien, lo único es que cuando usted tenga, ya cuando usted termine, que usted no pueda seguir dividiendo, usted tiene que multiplicar todos los números que usted tenga aquí. Entonces, en este caso, cuando yo multiplique 6 por 2, eso me dará 12 y ese será, por ejemplo, mi factor común. Bien, para que tengan esa partecita ahí en cuenta. Por si usted de una vez no encuentra el máximo común divisor. Ok. Entonces, déjeme borrar esta partecita, que esto aquí no va. Yo encontré efectivamente el máximo común divisor de mi expresión, que es 6. Entonces, voy a continuar. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Ya usted encontró el máximo común divisor, perfecto aquí. Entonces, esos números los voy a poner, lo voy a expresar en forma de propiedad distributiva, como me dice la teoría. Entonces, vamos con esto. En este caso tienen raíz. Bien, entonces esto sería raíz de 6, que ese es el máximo común divisor o el factor común. Bien, abro paréntesis. ¿Qué tengo aquí? Un 1, pues coloco el 1. Este 1, ojo con esto, este 1 queda sin la raíz. Ok, porque cuando te diga raíz cuadrada de 1, eso le dará como resultado 1. Por lo tanto, usted puede escribir el resultado de raíz cuadrada de 1, que eso es 1. Bien, entonces voy a dejar esta parte aquí como un 1. Bien, 1. Después me tengo el signo de más, ¿no verdad? Ahora raíz de 12. Entonces veo aquí, ya tengo factor común que es raíz de 6. Entonces esto para que sea raíz de 12 debe de ser raíz cuadrada de 2. Bien, cuando te multiplica raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 2, eso le va a dar ¿qué? Raíz cuadrada de 2, o sea, le va a dar este término que está aquí. Entonces, sigo. Menos, menos. Ok, raíz cuadrada de 6 se tiene que multiplicar ¿por quién? Por la raíz cuadrada de 5. Entonces escribo raíz cuadrada de 5. Entonces usted puede, joven, ustedes pueden comprobar, siempre pueden comprobar para ver si efectivamente me da la expresión que está aquí. Usted puede comprobarlo porque le vuelvo a se lo recuerdo. Esto y esto es lo mismo. Lo único que esto está expresado de una manera simplificada. Bien, eso es lo mismo.
Entonces, una manera de usted comprobarlo, vuelvo y se lo repito, es multiplicando. Si usted multiplica la raíz de 6 por uno, le va a dar ¿quién? Raíz de 6. Si usted multiplica raíz de 6 por raíz de 2, eso le va a dar más raíz de 12. Entonces, si usted multiplica raíz de 6 por la raíz cuadrada de 5, eso le da raíz cuadrada de 30. Y efectivamente le da la expresión original. Por lo tanto, esto que está aquí está bien hecho. Bien, esto está bien hecho. Entonces, esa es una forma de usted comprobar. Cada vez que usted tenga alguna duda con la comprobación, si usted no está seguro, pues compruebe. Bien, compruebe. Pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.